Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Tipógrafo, bienvenidos a una mirada regional, a una mirada más política en esta oportunidad, porque tenemos un invitado especial acá en nuestro estudio, acá en la región de O'Higgins, por cierto, el diputado Johannes Kaiser. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá en Rancagua. Lo primero, diputado, ¿por qué está en Rancagua? ¿Qué lo trae a la región de O'Higgins en particular en esta oportunidad? Bueno, estamos reuniendo firmas para la constitución del Partido Nacional Libertario y uno de los núcleos desde los cuales estamos organizando el partido es la región de O'Higgins. Así que no venir a la capital de Rancagua habría sido un error probablemente incorregible. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta media complicada, porque estamos asistiendo a una discusión política en las últimas semanas, que tiene que ver con reformas al sistema político para reducir la atomización, es decir, que existan tantos partidos. Y aparece una opción en este momento de formar otro partido nuevo. Hay como una especie de contradicción con lo que se supone, vamos a ver si están los votos en el Congreso, sería la dirección que está tomando el sistema político en general. ¿Por qué la decisión de formar un partido político? A ver, entendamos primero lo siguiente. Si hay un fraccionamiento político no es porque haya muchos partidos, sino que porque los partidos que existen no son capaces de aglutinar suficiente apoyo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que acusar a un supermercado de tener demasiadas marcas de yogur. Es la gente la que decide el producto, en este caso la idea o la formación política que le atrae o que quiere que la represente. Entonces lo que están haciendo los partidos políticos establecidos es limitar la oferta para concentrar entonces la demanda en sus productos. Pero resulta que la gente no está muy convencida de sus productos, de otra manera no se podrían generar alternativas políticas. Entonces el problema aquí esencialmente es que tratan de ganar por secretaría lo que no pueden ganar en la urna. Y por lo demás, esto también hay un punto esencial aquí. Tú tienes un fraccionamiento político no porque haya muchos partidos, sino porque hay un fraccionamiento de los intereses políticos de la gente. Entonces, si tú no puedes apelar a grandes mayorías o no haces política para grandes mayorías, no te sorprendas si tienes una representación de temas que son minoritarios, en partidos que representan temas minoritarios, ya que son temas identitarios. Tomemos, por ejemplo, el ecologista verde. Claro. Partido Ecologista Verde, tenemos los animalistas, tenemos el Frente Amplio que anda con su cuestión progresista, después el Partido Comunista con su propia doctrina. La democracia cristiana prácticamente desapareció porque trató de jugar este juego identitario y abandonó las grandes mayorías. Y en la derecha tú tienes un problema que es esencialmente también de consecuencia entre discurso y acción política. Entonces los fraccionamientos que se producen dentro de la derecha son el resultado del descontento de las bases con la gestión de sus dirigencias, que por lo demás no cambian nunca. No sé cuántas elecciones han perdido y no cambian las dirigencias. O sea, fueron derrotados en el segundo plebiscito. ¿Quién se fue? ¿Quién tomó su sombrero? Nadie. La verdad es que la última elección de gobernadores y alcaldes pudo haber sido mucho mejor. Nadie está asumiendo su responsabilidad política. De hecho, están reciclando a los perdedores en otros cargos. Y tú tienes esta situación también, que cuando llegan al gobierno hacen una política completamente contraria a lo que habían prometido originalmente. Y eso va generando un fraccionamiento o una desazón en la base, y dice, bueno, necesitamos una nueva representación. Espero que en esta ocasión nosotros sí podamos generar una alternativa de representación que sea sólida en cuanto a lo que es la defensa de los principios. Y por otro lado, tú tienes otro elemento que es súper importante en Chile. La democracia interna en los partidos es prácticamente inexistente. Entonces, las dirigencias, que prácticamente se autoeligen, deciden a dedo quién va a ir de candidato, quién no. Cuando se enojan con un parlamentario, o se alejan ellos mismos de sus posiciones, de las posiciones políticas originales, ¿no? Le impiden ir a la reelección. ¿Qué es lo que hace el parlamentario? Se va a otra formación política. Lo que están tratando de hacer con esta reforma, de alguna manera, es impedir que haya disidencias parlamentarias. Y lo otro, están tratando de concentrar, de cambiarle la lógica al sistema político, porque el sistema político en Chile
dice que el parlamentario se debe a sus votantes, no al partido político. Por eso no hay órdenes de partido. Pero aquí están tratando de avanzar un poquitito en la dirección de decir, bueno, el parlamentario se debe al partido. Y va a ser el partido el que va a reemplazar al parlamentario, el partido, a dedo, no de alguien de la lista, no de alguien que haya participado de la elección, no. A dedo van a designar al parlamentario que reemplace a un parlamentario que por A, B o C motivo renuncia a la formación política. La verdad es que democrático tiene muy poco todo esto, ¿no? Y es el resultado del fracaso de las élites políticas de este país de generar proyectos de consenso o proyectos mayoritarios de representación, ¿no? Así lo veo yo, cuanto menos. Llama la atención también, diputado, estamos discutiendo, para variar en Chile, algo procedimental del sistema político. Es decir, estamos hablando de el sistema electoral en el fondo, con algunos ajustes del sistema electoral, pero no estamos hablando en su conjunto del sistema político. Es decir, tenemos en Chile tenemos un sistema presidencial con un sistema electoral proporcional, sí. Lo que no conversa, o al menos ha demostrado en Chile no tener buenos resultados, ni hablar de la crisis de los 70, ni... Estoy de acuerdo. ¿No? Y te voy a decir por qué. El sistema proporcional, de hecho, ha generado un sistema de contrapesos. Aquí no hay que confundir el sistema político con los políticos. Los que no han dado el ancho son los políticos. Yo les podría poner en Chile el sistema suizo y lo arruinarían. Les pongo el sistema inglés y lo van a arruinar. El sistema americano lo van a hacer pedazos. No importa qué sistema les dé con estos actores, no va a funcionar. Entonces la típica, la culpa la tiene el empedrado. ¿Ya? Entonces cambiemos el empedrado, porque no vamos a cambiar el cojo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese sentido, la lógica que hay detrás de todo esto es simplemente evitar hacerse cargo del desastre que han sido. Si aquí hubo mayorías para las reformas tributarias de Bachelet, las apoyó la oposición. Sí. Miren dónde estamos con 0% de crecimiento. Hubo mayorías para la reforma de las 40 horas. ¿Qué pasa ahora? El empleo formal ya no aumenta, solamente el informal. Y este gobierno está feliz con el empleo informal, o sea, ya la cuestión se pone ridícula. ¿Ya? La reforma, estamos hablando de la educacional, la reforma educacional con mayoría. Y vean cuál ha sido el resultado. La verdad es que la inmensa mayoría de las cosas que se han hecho durante los últimos 20 años en el Congreso o desde el Ejecutivo han sido un meridiano desastre. Todo ha sido un desastre. Pero no tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con, el egoísmo, ¿no? La falta de patriotismo de quienes están en el sistema político, que se dejan llevar por lo que es la moda. ¿Ya? Entonces hacen lo que les dice la moda, no lo que es bueno para el país, sino que lo que les dice la moda porque quieren ser reelectos, no quieren que la gente se enoje con ellos. ¿Ya? Se dejan llevar por lo que dice la moda. Y por otro lado, también el nivel de ignorancia. Si mucha gente que llega, me van a disculpar, pero mucha gente que llega al Congreso es floja e ignorante. Y digo floja e ignorante, ¿por qué? Porque uno puede ser ignorante. Nadie está obligado a saberlo. Nadie nace sabiendo, de hecho. Pero por último, infórmate. Antes de votar, infórmate. Infórmate no a través de la Fundación Sol o alguna estupidez de ese tipo, sino que ve la experiencia comparada, cómo ha funcionado, si no ha funcionado. Toma una decisión informada. Tú eres parlamentario, te pagan por informarte y tomar buenas decisiones. Yo veo, hay gente que llega a una comisión, estamos viendo proyectos de ley, no tienen ni idea, no les interesa tampoco. Votan como les dijo el partido, no les interesa. O se parean permanentemente, pero no tienen que estar presentes. Si no quieres ser parlamentario, si no te interesa hacer las cosas bien, ¿para qué te presentas de candidato? ¿No? Y la gente también tiene su dosis de responsabilidad. Vamos a pegarle también al ciudadano, porque el ciudadano es el señor, el ciudadano es el patrón. Usted tiene que ver qué está haciendo su empleado. O sea, los políticos en general no bajaron del cielo ni aparecieron de la nada. Son resultados de nuestras decisiones. Correcto. Entonces, señora, señor, usted tiene un empleado. Ese empleado se llama parlamentario. Se supone que usted lo eligió para representarlo a usted. ¿Ya?
vea qué es lo que está haciendo en el Congreso. Y si lo está haciendo bien, lo está representando bien o no. Pero eso significa también que usted también tiene que informarse. Y tiene que informarse hasta tal punto de poder medir si su parlamentario está haciendo las cosas bien o mal. Y si no, la cuestión es jauja para los irresponsables y para los demagogos. Porque me hablan de populismo, yo no he visto nunca un Congreso más populista que este. O sea, no que este, que los que hemos tenido los últimos 20 años. Sí, yo me recordaba los retiros, me recordaba también... Entonces, hagámonos cargo de que en una república el patrón es el ciudadano. Si el ciudadano no entiende que es el patrón y que tiene una tarea, que tiene una pega también, ser ciudadano es un trabajo. ¿Ya? Eso significa que usted se tiene que informar, usted tiene que hacerse cargo y tiene que hacerse cargo también de las decisiones que toma. No puede votar porque es más simpático o por el que le prometió algo. Por el amor de Dios, usted está gobernando este país. Su voto decide para dónde va este país. Nosotros estamos en este momento en la situación que estamos porque, claro, la oferta es muy mala. ¿Ya? La oferta política no ha sido muy buena. ¿Ya? Pero también porque la inmensa mayoría de la gente en algún momento se desentendió de la política. Nosotros tenemos participaciones electorales del 40%. Y tuvimos que obligarlos por ley con la amenaza de una multa para que fueran a las urnas. Y recién entonces empezó de nuevo, se estabilizó el sistema. Porque la gente trabajadora, que yo sé que es difícil, usted se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, tiene que subirse a la micro, tiene que encargarse de los niños, que los niños para el colegio, que usted tiene que llegar puntual a la pega, y después que el almuerzo, los niños, sacarlos del colegio, y en el colegio más encima no están seguros, y lo entiendo completamente. ¿Ya? Pero el ciudadano normal y corriente había dejado de ir a las elecciones, y cuando fue a las elecciones le dijo a todos, ¿sabes qué más? No al primer proceso constitucional, no al segundo proceso constitucional. Aquí el problema va por otro lado. Y yo creo que cuando tú tienes el voto obligatorio, lamentablemente se requiere por lo visto, ¿ya? Y tú tienes un debate largo sobre los temas, largo, no de 2 semanas, donde la televisión puede entonces manipular los sentimientos de la gente, ¿ya? Llevarlo a enojarse mucho con algo, o apoyar mucho lo otro, o rechazar demasiado lo tercero. Cuando tú tienes un debate serio, un par de meses sobre un tema específico, la gente se queda con aquello que le hace más sentido, ¿no? Desde el punto de vista del sentido común. Y eso sí es un avance. Yo creo que entre todo el desastre que armaron, que se armó aquí, hablemos de los últimos 20 años, pero con el paroxismo del 18-10 y lo que ha venido con este gobierno, que probablemente uno de los peores que haya tenido Chile jamás en su historia, ¿ya? Si hubo una sola cosa buena fue la vuelta del voto obligatorio. Todo el resto... Con lo contradictorio que es con ser libertario. Sí lo sé. Pero hay que ser también pragmático. Si al final el voto voluntario lo que hacía era llevar a los sectores más politizados, claro, y por lo tanto más extremos, ya, a tener una sobrerepresentación política, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, el país sigue polarizado. Es cierto, sigue polarizado. Pero cambia la lógica electoral. Sí. ¿Ya? Cambia la lógica electoral. Y eso no significa que se vayan más hacia el centro, ni mucho menos, no. Pero se empiezan a ofrecer cosas más razonables. Y eso a mí me parece que ya es un avance. Ojalá que eso se traduzca en algún momento en políticas que efectivamente ayuden en algo. Porque en este momento usted encuentra si usted quiere construir su casa, el permiso para ampliar la casa en una habitación de 6, 8, o sea, en una habitación de 9 metros cuadrados o algo así, le puede salir con 10 millones de pesos. ¿El permiso? ¿Ya? Sí. O sea, si encuentran una tapita de Coca-Cola de hace 40 años atrás en el suelo, están construyendo un edificio, tienen que paralizar el edificio porque resulta que es un hallazgo arqueológico. O cualquier cualquier tontera, porque yo sé que la ecología es importante, pero cuando tú empiezas a tomar decisiones políticas, no técnicas, sobre el impacto ambiental de una operación, y tienes aquí miles de millones de dólares paralizados solamente en desaladoras, en el norte tienes 17 mil millones de dólares paralizados. Porque hay un arbusto aquí.
Porque hay un problemita acá. Agua, donde existe la oferta por lo demás de repartirla también a los dueños de predios ahí, con lo cual podríamos literalmente transformar el norte de Chile en un vergel. No. Todo lo que nos está pasando en este momento es autoinfligido. La delincuencia es autoinfligida, las fronteras abiertas es autoinfligida, que no haya crecimiento económico es autoinfligido, que no haya empleo formal es autoinfligido, que el comercio ambulante se haya tomado las calles es autoinfligido, todo es autoinfligido. No es nada es una decisión divina, no es un terremoto, no es un maremoto, no es una erupción volcánica, ¿ya? Todo esto lo hemos hecho nosotros en este país. Y eso tiene esa es la mala noticia. La buena noticia es que como lo hicimos nosotros y lo hicimos mal, también lo podemos hacer bien. Esa es la buena noticia. ¿Y cómo se arregla? ¿Cuál es la receta, si es que existe como concepto en este caso? Bueno, en primer lugar, tienes que identificar, tienes que hacerle una auditoría completa al Estado. En su sistema de funcionamiento, dónde están sobrando gente, qué es lo que no... ¿Presupuesto base cero? Sí. ¿Como se ha propuesto desde algunos sectores? De todas maneras. Tienes que modernizar el Estado, ese es un punto. Pero lo otro que tienes que hacer es desregular. Tienes que identificar todas las regulaciones que son perfectamente inútiles. Perfectamente inútiles, o que son redundantes, o donde tú necesitas más de un permiso de distintos órganos para lo mismo. Y tienes que sacarlo. Tienes que eliminar esas regulaciones. Si muchas regulaciones no son necesarias. ¿Ya? Entonces, leyes. En la ley tributaria tienes que simplificarla, tienes que reducir los impuestos para que vuelvan a instalarse. Mira, el ministro Marcel no se le había ocurrido nada mejor que el persecutor de evasores tributarios, ¿ya? Sí. No se le ocurrió nada mejor que en la ley que suponía que era para el cumplimiento tributario, generar una amnistía para aquellos que no hubiesen pagado sus impuestos para que trajeran las platas de afuera. Según él, iban a volver como 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, algo así. Han vuelto 50. ¿Por qué? Porque aunque hubiese habido ese número esa cantidad de evasión, que yo no creo que sea tan sencillo en Chile, porque es un sistema tributario bien eficiente a la hora de perseguir a la gente. Imagínate, yo saco mi plata de Chile porque me están persiguiendo con tributos de los más altos a las empresas, por ejemplo, los más altos de la OECD, 27%. Suecia tiene 14%, ¿ya? Ok, para el impuesto a las empresas. Y después llega el ministro de Hacienda y me dice, no, pero traiga la plata de vuelta a Chile, para que yo le pueda cobrar 27% a las inversiones que hace. ¿Usted cree? ¿Usted cree que alguien trae su plata entonces a Chile a hacer negocio? Cuando incluso la plata honesta que se ha ganado en Chile, o sea, que ha pagado todos los impuestos, se está yendo hacia el extranjero, como por ejemplo las forestales que están invirtiendo en Brasil o en Paraguay. Miles y miles y miles de millones de dólares. Cuando las inversiones del litio ya no llegan a Chile, sino que se van a Argentina. Cuando los puertos ya no son los chilenos, son los peruanos. ¿Quién, en su sano juicio, invierte en un país donde le cobran más que en el otro? Y donde hasta hace 2 años atrás andaban hablando de nacionalizar hasta el gato. Sí, no había certeza, no había ninguna certeza de que las reglas del juego siguieran iguales en un corto plazo. La nacionalización estaba escrita en todas las paredes. Si nosotros vamos a tener que hacer un trabajo titánico para recuperar las confianzas también de los inversionistas internacionales. Y para más remate tenemos me van a disculpar que lo diga así ya, pero tenemos un artista circense dedicado a la risa de presidente, ¿ya? Es suficientemente elegante, ¿ya? Que insulta a Pedro, Juan y Diego en la comunidad internacional. Ha insultado a los ingleses, a los españoles, a los americanos, a los rusos, a los chinos, a los argentinos. Estuvo agarrado con los brasileros. Bueno, con los venezolanos se agarró también, pero eso dejémoslo pasar porque me parece perfectamente razonable, ¿ya? Pero no hay prácticamente un país donde no se haya pegado una chambonada diplomática.
Israel. Con las consecuencias que tiene para la defensa Para la nacional. defensa nacional. Entonces, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se supone que va a funcionar esto también? Porque la gente, los inversionistas de los distintos países van viendo y dicen, pero si este hombre no está sano. ¿Vamos a ir a invertir a Chile? ¿Qué podría ofrecer de distinto el Partido Nacional Libertario y Johannes Kaiser como abanderado presidencial? Porque entiendo que también está en carpeta ser candidato presidencial el próximo año, y ahí vamos a conversar si a una primaria o derechamente a la primera vuelta. Pero ¿qué podría ofrecer primero de distinto en la mirada nacional libertaria? Mira, en primer lugar, nosotros no le debemos nada a nadie. No tenemos grandes financistas. De hecho, somos el partido del conde Javier Humberto. No tenemos dónde caernos muertos. Y eso en razón de lo siguiente. Nosotros sí queremos perseguir a todo aquel que viole la ley, me importa un rábano de qué sector venga. ¿Ok? Y eso ya nos desconecta mucho de lo que es el establishment en Chile, donde todo el mundo de alguna manera trata de protegerse a los propios y pegarle a los otros. Segundo, nosotros sí tenemos una aproximación que, bueno, no es necesariamente original. Reactivar la economía en Chile, así como se hizo en los años 70 y 80, de la mano de la desregulación, eso es algo que inventó Chile, por lo demás. ¿Ya? Reagan copió a Chile, Thatcher copió a Chile, Milei está copiando a Chile para reactivar su economía. O sea, volver a esas recetas que nos transformaron en el jaguar de Latinoamérica, me parece que es un tema perfectamente viable, y el resto de la derecha no está defendiendo la desregulación, no está defendiendo la bajada de impuestos. ¿Por qué? Creen que es impopular, les es incómodo porque tienen que entrar entonces a pelear el tema de los derechos sociales. Porque no puedes tampoco gastarte más de lo que tienes y no puedes entregarle a todo el mundo de todo, porque los recursos son limitados y al final terminan asfixiando un país. ¿Ya? Bueno, están convencidos de sus propias ideas por lo demás. Eso en el ámbito económico. En el ámbito de seguridad lo vimos, pues si el gobierno de Sebastián Piñera mantuvo abierta la frontera en el norte. No nos equivoquemos. Una ministra de Sebastián Piñera decía que Chile tenía que recibir inmigración hasta que lo aguantara, ¿no? Mientras los amigos de Bachelet, Boric, Jackson, el Partido Comunista, trataban a todo aquel que decía, oye, cuidado con el tema migratorio, lo trataban de fascista, sino de cosas peores. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos en materia de seguridad? Bueno, hacer las cosas. Este gobierno dice que quiere controlar la frontera, no lo hace. No lo hace. Manda militares para que paseen inmigrantes. Eso es lo que hace. No quiere controlar la frontera. No sé si la actual oposición va a querer controlar la frontera, porque cuando fueron gobierno no lo hicieron. ¿Ya? Y respecto del Partido Republicano, que también aparecía como oposición, bueno, en el segundo tema constitucional se dieron muchísimas posiciones, también en estas materias. ¿Qué más ofrece el Partido Nacional Libertario? Nosotros sí creemos que requerimos una reforma muy profunda de la Fiscalía del Poder Judicial. Tenemos que cambiar el sistema de nombramientos. Yo tengo una reforma constitucional presentada para que los jueces de la Corte Suprema, los jueces de la Corte de Apelaciones, entren no de la mano de la dedocracia de los políticos, no le deban nada a los políticos, tampoco a su superior directo, sino que, habiendo alcanzado una cantidad de años de servicio y habiendo cumplido con una serie de requisitos de conocimiento, no haber tenido problemas de probidad, etc., que entren a una tómbola de sorteo. Que sea la suerte la que decida entonces, entre personas de igual calificación, quién pasa a la siguiente instancia. Porque con eso se acaba la toma de influencia, se acaba el tráfico de influencia. No les gusta mucho a los colegas. Entonces, si llegamos a tener la mayoría, lo vamos a impulsar. Si llegamos a ser gobierno, lo vamos a impulsar. Porque tiene que haber una separación efectiva de los poderes del Estado. Tú tienes que tener una fiscalía que sea verde, y eso es un tema que también extrapolaríamos a la fiscalía. Tienes que tener una fiscalía que persiga, no importa si el gato es negro o blanco, pero si se comió el pescado, que lo persigan. ¿Ya? Y tienes que tener un poder judicial que no le deba nada a nadie. Los jueces no le deben deber nada a nadie. Eso no significa que puedan hacer lo que quieren, porque tienen que atenerse a la ley. ¿Ya? Pero los jueces no pueden ser de un sector político.
un juez que aparece involucrado o siendo parte de un sector político es un juez que debería abandonar de inmediato el cargo, porque deja de ser imparcial. Como pasa con el juez Urrutia, pasó con ahora con el juez Muñoz, que fue destituido. Entonces, ese es el núcleo. A ver, démonos cuenta, nosotros tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, tenemos problemas de relaciones exteriores, tenemos problemas de inversión, tenemos problemas de seguridad. ¿De acuerdo? Todos esos problemas son problemas solucionables. Pero hay un problema que va a volver a generar la degeneración de la República, invariablemente si no lo corregimos. Es el problema de la corrupción del Poder Judicial. Ahí, si tú no arreglas eso, no hay cómo solucionar el problema de la corrupción en la política y en las instituciones. Porque siempre va a haber redes de protección. Entonces tienes que ordenar eso. Una república vive del Estado de Derecho. Eso significa que todos estén sometidos a la misma ley. Si eso no existe y hay una ley para usted, señora, y otra ley distinta para mí, entonces tenemos un problema. Y lo vamos a tener siempre. Y siempre van a estar los frescos pegando el manotazo a la caja y haciéndose arreglines entonces con algunos grandes empresarios. ¿Por qué? Porque todo eso va de la mano. De la confianza de no terminar pagando por lo que uno hace. Ahora sí, hay escándalos, están levantados, están abiertos los procesos, pero quiero decir una cosa, ¿usted sabe cuántas fundaciones estaban metidas en el tema del caso de fundaciones? Eran como 30 o 40. Y conocemos solamente un caso que está avanzando, dos. El caso Democracia Viva y el caso Manicure en la región. ¿Y el resto de las fundaciones? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quién les pasó las platas? ¿Qué pasó con todo eso? Qué raro, ¿no? Las fundaciones no avanzan porque también son los amigotes políticos. Entonces tiramos un sacrificio por este lado y un sacrificio por el otro lado y seguimos igual, el gato pardesco esto, y seguimos igual que antes. No. Entonces, lo primero que tienes que reparar y corregir es el Poder Judicial. Se tiene que aplicar la ley, por eso tienes que fortalecer a Carabineros. Yo soy partidario también de endurecer las sanciones a Carabineros o a uniformados o policías en general, que se involucran en algún tipo de delito, pero endurecerla no se pueden imaginar hasta qué punto, porque creo que es una forma de traición a la patria cuando tú no haces tu pega como corresponde y te han confiado la soberanía, el monopolio de la fuerza. Y una vez que se empieza a cumplir la ley, a ver cómo cambia este país de nuevo. Vamos a volver a acercarnos a ser un país civilizado. Y tienes que cambiar también muchas leyes, que son malas, porque están impidiendo que podamos avanzar. ¿Con quién se hace eso, Johannes Kaiser? Porque hay muchos que critican al Partido Republicano porque por su incapacidad de llegar a acuerdos con el resto de los sectores políticos. Entendiendo como un valor en sí mismo el llegar a acuerdos, que ya es discutible, digámoslo desde el punto de vista ideológico, ya es discutible que sea un valor, un bien en sí mismo llegar a acuerdos, pero suponiendo que así fuera, ya se critica al Partido Republicano por su incapacidad, según muchos, de llegar a acuerdos, y lo que plantea, diputado, es ser más duro. Claro, y tiene una radicalización, entre comillas, radicalización de decir que se ve difícil que llegue a un acuerdo con alguien para lograr eso. Bueno, es que ahí está el punto. Mire, desde el punto de vista conceptual, de principios, si usted agarra las declaraciones de principios de Renovación Nacional, de la UDI republicano y el Partido Nacional Libertario, no debiesen haber incompatibilidades. No. Okay. Entonces el problema no es ese. El problema es que cuando llegan o toman decisiones políticas, hay algunos que se dedican a transar las ideas de nuestro sector. Ok. ¿Qué es lo que sucede, señores y señores? Nuestras ideas son buenas. Y las ideas del frente generan daño económico, generan daño a la seguridad, o lo han generado por lo menos, porque ahora andan ordenándose un poquitito para no sufrir tanto en las próximas elecciones. ¿Ya? Cuando yo transo buenas ideas a cambio de malas ideas, yo el flaco favor se lo estoy haciendo a la gente. Yo a la gente termino haciéndole un daño. Si yo digo,
Bueno, la izquierda propone subir los impuestos en 5%. Y yo le digo, no, subámoslo solamente en 3%. Igual estoy cobrando 3% más de impuesto a la gente. Y ese 3% de impuesto más es plata que entonces no entra a la economía, es crecimiento que no se produce, etc. Entonces, ¿qué favor le estoy haciendo a la gente llegando a un acuerdo en esa materia? Ninguno. ¿Qué favor le hago a la gente? O sea, podría ser un favor si no tengo los votos para impedir que sea el 5. Y logro que sea el 6 y no el 5. Pero es que por lo menos... Podría ser... por lo menos, ¿sabes qué más? Hágalo del 5. Pero asuma la responsabilidad solito. Se lo advertimos. Usted tiene claro esta cuestión. Yo no le voy a prestar ropa para hacer cosas malas. ¿Para qué le voy a prestar ropa? Si usted tiene los votos, hágalo. ¿Ya? Pero yo le voy a sacar la mugre cada vez que pueda y le voy a recordar a la gente que fueron ustedes los que hicieron esto. Hágalo. Adelante. Como decía Gonzalo Arenas, creo que fue el ministro en esa época, o que los midieran por sus resultados. Ahí están los resultados. Lo que pasa es que ahora, aparte del señor Gonzalo Arenas, no solamente hay que medirlo a él por los resultados, sino que también a Chile Vamos, a los ministros, a la señora Matei, que estaba en esta parada, ¿ya? A todos aquellos que votaron a favor de esta subida de impuestos. Pues todos ellos, al final, tú con tu voto, lo que estabas haciendo es darle respaldo. Le dieron respaldo a algo malo. Le dieron respaldo a algo malo cuando se cerró la oficina de seguridad que tenía el Ejecutivo. Nos quedamos sin inteligencia. Con la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia, que al final quedó siendo completamente desmontada. Le dieron respaldo a algo malo cuando cambiaron la ley de migraciones. Porque el decreto ley 1977 del gobierno militar te permitía una discrecionalidad tremenda para parar a la gente. Si querías. Lo que pasa es que no querían, no les convenía. Entonces, ¿para qué llegáis a acuerdos con cosas malas? Es que, resulta que a los unos les convenía, a los otros les convenía. Entonces, ese no es una forma de hacer acuerdos. Miren, llegar a acuerdos no es malo cuando los que se benefician son los ciudadanos y el país completo, no grupos de presión, sino que el país completo. Pero cuando se benefician solamente un par, y los que pagan son el resto, si no es un acuerdo moralmente tampoco defendible. Lo que se hizo, por ejemplo, con el tema migratorio fue un acuerdo. Y lo que se hizo fue socializar los costos y privatizar los beneficios. Y probablemente sea una de las causas también de lo que fue el 18-10. Entonces, ¿hasta cuándo nos vemos las cartas entre gitanos? Digamos la verdad. El sistema político completo ha fracasado porque no ha tenido en el centro de su actuar el bienestar de la gente, sino que intereses particulares o ideológicos, si estoy hablando de ideológicos de esas teorías cerradas que son incompatibles con lo que es la realidad. Porque uno puede tener ideas, pero cuando uno tiene solamente ideología, que está cerrado en eso, el resultado es, ¿cómo era? Es como decía Lenin, creo que era. Decía que si la teoría no se adaptaba a la realidad, tanto peor para la realidad, pero la realidad es la que sufre usted, señora. Usted es la que va al supermercado hoy día y por la misma plata puede comprar quizá un tercio de lo que podía comprar hace 5 años atrás. ¿No? Como decía el señor Winter, no, si la inflación no afecta. Los retiros no afectan. Los retiros no afectan, subir los impuestos no afecta, la ley de 40 horas no afecta, si nada afecta, si ellos son los genios de la economía. Por eso tienen cada país que gobierna esta gente lo terminan arruinando, todos. Y el problema por el otro lado, el Chile Vamos, la centro derecha, que es que gobiernan también pensando, en los intereses corporativos que los pusieron ahí. Muchas veces. Hay que decirlo también. No. Yo estoy dispuesto a conversar con la gente. Tengamos un proyecto político común. Pero el primero que me saque los pies del plato. ¿Eso significa llegar a noviembre, Johannes Kaiser, como candidato presidencial sin pasar por una primaria? Mire, si a noviembre estamos con un 20% de respaldo popular, yo tengo claro que no hay mucho interés tanto en republicanos como en Chile Vamos de abrirse una primaria conmigo. Parece que los dos tienen algo de temor. No estoy marcando 12%,
tienen algo de temor de que yo pudiese ganar las primarias. Y esta gente cree en las democracias donde el resultado ya está decidido antes de la elección. Muy interesante esta aproximación. Pero si en noviembre tenemos un respaldo de un 20% de la ciudadanía, yo voy a primera vuelta. Y entonces, bueno, y el apoyo que necesitemos para gobernar lo vamos a buscar en la gente. Porque evidentemente el sistema político ya no está dispuesto, ¿no?, a hacer lo necesario para recuperar este país. No lo están. Siempre se mira afuera como modelos, pero en este caso en particular sí suena parecido, al menos, a lo que hizo y está haciendo Javier Milei en Argentina. Bueno, Javier Milei hizo lo que hizo en su momento el gobierno militar en Chile en materia económica. Y sí, en materia política tiene algo de eso. Tiene algo de eso. Javier Milei no es el inventor. Aquí existe un movimiento que es internacional de reacción y de resistencia a la locura progresista, esa que dice que un hombre se puede transformar en mujer por mera declaración de voluntad, esa que dice que, ¿sabes qué más? La economía o la industria o el trabajo tenemos que limitarlo para no afectar la naturaleza. Bueno, está bien, pero llega un momento en el cual tú también tenés que comer, ¿no es cierto? Esa ideología que dice, bueno, que todos los hombres son malos y todas las mujeres son buenas. Bueno, vimos cómo terminó la cuestión en la moneda. A menos que el hombre sea uno. Claro, a menos que el hombre sea subsecretario o funcionario de la moneda, porque ayer apareció otro escándalo por acoso sexual. Entonces, esta gente con su locura en lo económico, en la seguridad, este tema de las fronteras abiertas también es de este progresismo degenerado que se comió gran parte de las derechas en su momento. Las fronteras abiertas, el tratar a los delincuentes con más derechos que los ciudadanos normales y corrientes, que eso también penetró a través de la academia, los tribunales. Todo eso generó una reacción, ha generado una reacción, el intento de destruir los estados-nación, ¿ya?, y crear una gobernanza global, así le dicen, literalmente, gobernanza global, ¿no?, comandada desde, no sé, Nueva York o Ginebra, donde esté la sede de las Naciones Unidas junto con el Foro Económico Mundial. Eso ha generado resistencia. Y es lógico que genere resistencia si es una amenaza para las democracias de los países, ¿no? Que entonces los burócratas de la ONU, unidos a los controladores de los grandes grupos económicos, empiezan a dictar las reglas a nivel internacional. ¿Por qué vamos a someternos a eso? ¿No? Entonces, a eso se genera... Respecto de eso se genera entonces un movimiento de resistencia. ¿Ya? También estados cada vez más invasivos en la vida de la gente. Se genera un fenómeno de resistencia. Y ese fenómeno de resistencia en Argentina lo encarna Milei, eso es efectivo. En Estados Unidos probablemente lo encarna un Trump. En Inglaterra un Nigel Farage. En Francia es más difícil decirlo. Sí, es más difuso. Tiene sus propias reglas Francia. Ahí hay una alianza muy rara entre la extrema izquierda y la extrema derecha contra todo esto. ¿Ya? En Alemania se produce algo parecido, pero más debilitado. O Italia, tienes a Meloni. Y efectivamente van dando respuesta a un proyecto político global que se condensa en esto que llaman la Agenda 2030, que tiene titulares maravillosos, y la bajada es puro control estatal. Es puro control estatal y corporativo. Son las grandes empresas de la mano de los estados los que terminan controlando las sociedades. ¿Usted sabe quién hizo algo así por primera vez? ¿Quién? Benito Mussolini. Se llama fascismo. Sí, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Exactamente. Y el Estado, supuestamente, ¿no?, en una alianza con los sindicatos y con las grandes empresas. Sí. Eso es el corporativismo. Y eso es lo que no queremos. Yo quiero un sistema de libre mercado, libertad individual, democracia, soberanía nacional, crecimiento económico, autonomía de las familias para decidir la educación de sus hijos,
quiero seguridad, quiero control de fronteras, quiero aumentar la cantidad de plazas carcelarias para sacar hasta el último ratero de las calles y que el que se roba un Super 8 paga por lo menos una semana de cárcel. Para recuperar nuestro país. Si no es tan difícil. Y les puedo asegurar una cosa, después de estos programas, cuando vayamos proponiendo más o menos, haciendo nuestras propuestas, se van a dar cuenta como el resto de los candidatos de repente van a empezar a sonar como yo. Podríamos conversar de muchos más temas con el diputado Kaiser, hemos abusado de su tiempo suficientemente acá en el tipógrafo, pero le agradecemos mucho haber estado con nosotros, diputado. Encantado, muchísimas gracias por la invitación, muchos cariños aquí a toda la región y ayúdenos, apóyennos. Solamente eso les planteo. Porque el único respaldo que tenemos nosotros en estos momentos son la gente que son militantes o apoyadores de nuestro movimiento todavía, o sea, Partido en Formación, y necesitamos que se inscriban y nos den las espaldas para poder ir a dar la pelea. Nuevamente, a nosotros no nos apoyan los grandes grupos empresariales, ni los sindicatos, nadie que tenga intereses específicos nos apoya a nosotros. Pero nosotros sabemos que los chilenos tienen intereses superiores. Y vamos a basarnos y vamos a basar nuestro éxito político en el apoyo de usted, señora, señor. Porque son muchos miles, decenas de miles, vamos a transformarnos en una fuerza irresistible. Vamos a invitar nuevamente, en la medida de lo posible, al diputado a ver si podemos profundizar algunos temas. Muchas gracias, Johannes. Encantado, muchísimas gracias. Y recuerden que esta conversación, así como todas las informaciones, las puedes seguir a través de todas nuestras plataformas, www.eltipógrafo.cl, nuestras redes sociales, Tipógrafo Radio y el canal 789 de Mundo acá en O'Higgins. Gracias por estar ahí. Hasta luego.